Bien, vamos a entrar hoy día en la 10ª y última parte de esta magnífica serie llamada Convirtiendo tus recursos primarios. Ya saben que hemos estado entrando y saliendo una y otra vez de Deuteronomio, el capítulo 8, el versículo 18, que es el texto base o central de esta enseñanza, donde se nos llama a nosotros a vivir conscientes de nuestra dependencia de Dios y de que todo el poder viene de Él. Si es que algo tenemos es por causa de Él. Gracias a Dios, separados de Él nada podemos hacer, separados de Él nada tenemos, pero unidos con Cristo todo lo podemos. Entonces dice aquí, si no, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder, la habilidad, los medios, la capacidad para generar, para producir las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Y hemos estado viendo una y otra vez que el lenguaje financiero de Dios nos indica que debe haber conversiones entre un recurso primario hacia un recurso secundario para generar justamente el recurso secundario que es el dinero, el recurso final. ¿Bien? Así que la generación de riqueza o de dinero, conforme se nos dice aquí en este pasaje, ya no es más, a estas alturas, para nosotros un misterio, porque la palabra de Dios le quita todo el misterio, misterio acerca de cómo es que el dinero fluye, o cómo es que el dinero es generado o es producido. Viene a través de estas conversiones. Y hemos dicho una y otra vez a lo largo de esta larga serie, que Dios nos ha dado 4 recursos primarios para hacer o generar las riquezas. ¿Cuáles son esos recursos primarios? En primer lugar, el trabajo. El segundo, la sabiduría. El tercero, los productos. Y cuarto es el capital. Ya saben que la gente no viene y te da dinero por ninguna razón. No, siempre es a cambio de trabajo, sabiduría, recursos, productos o capital invertido. Dios me ha dado sabiduría, sabiduría de lo alto. Y esa sabiduría es de Dios. ¿Okay? Y bueno, hay gente que viene y me da dinero porque yo produzco sabiduría, porque esparzo la sabiduría, porque adorno la sabiduría. Y eso es un intercambio. Y es injusticia. ¿Están ahí o no? Ok. La semana pasada terminamos de hablar acerca del tercer recurso primario, que son los productos. Hoy día vamos a entrar en el cuarto y último recurso, que es el capital. Así que, y ya hemos visto también que nadie empieza con el último de esos recursos primarios, los productos. Uno no empieza con el tercero, uno no empieza con el cuarto. Tú no empiezas de frente con el capital a menos que lo hayas heredado de alguien, ¿no? Pero normalmente tú empiezas trabajando, ¿no? Así que todo capital que podamos tener para poder invertir siempre va a empezar a ser generado por nuestro trabajo. Y como ya hemos dicho, juntamente con el trabajo diligente, ¿qué cosa tenemos que añadir? Sabiduría. Y cuando añadimos sabiduría a nuestro trabajo, entonces encontramos una mejor manera de hacer las cosas y podemos emplear menos tiempo, menos esfuerzo para poder generar más ganancias y así hacer las cosas de una manera mucho más óptima o mucho más eficiente. Lo siguiente, hemos dicho, es la creación de productos y algo que tú puedas fabricar, producir, confeccionar y vender. Y una vez que has adquirido dinero para poder cubrir primero tus propios gastos, no estás en rojo, estás en azul. Y también para compartir con otras personas, entonces cualquier dinero extra que tú tengas ahorrado, puedes invertirlo. Ese dinero extra es llamado capital. No estoy hablando de lo que tú gastas y usas de día a día. No estoy hablando acerca de lo que tienes que utilizar para pagar tus cuentas a fin de mes. Estoy hablando acerca de dinero extra que no necesitas ni ahora ni a fin de mes. ¿Están ahí conmigo o no? Bien, vamos a Mateo capítulo 25, estamos hablando de algo que la Escritura enseña. Mateo 25, versículo 14. También el reino del cielo puede ilustrarse, aquí hay comparaciones, como la historia o mediante la historia de un hombre que tuvo que emprender un largo viaje y reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Bueno, aquí vemos a este señor entregando cierto capital a algunos de sus siervos, ¿no? Y entonces vemos claramente que Jesús está respaldando la idea de invertir cierto capital. Se los voy a decir de una manera muy, muy directa, ¿no? Dios respalda el capitalismo. Y no estoy hablando acá de política ni de economía necesariamente, pero obviamente la Biblia se opone tremendamente al comunismo y al socialismo y a ese tipo de mentalidades que se aprovechan de la gente.
Obviamente, ¿no? Cuando pensamos en el capitalismo bíblico, el capitalismo sano, ¿no? Dios no apoya en lo absoluto la codicia, pero sí un capitalismo saludable, libre de toda codicia y acompañado de mucha generosidad. Entonces el hombre que leemos acá en Mateo 25, que él confió su dinero a sus siervos, ilustra el principio bíblico de lo que son hacer depósitos o hacer inversiones. Esto de almacenar o ahorrar, por si acaso, es una idea que no se generó con el inicio de los bancos. No, en la Biblia encontramos que las hormigas mismas nos enseñan una tremenda lección de almacenar o preparar la comida para el verano, o en el verano, para el invierno. Génesis capítulo 39 en adelante podemos leer la historia de José en Egipto. Él almacenó el grano, correcto, para los días de hambruna. Entonces, cualquier tipo de dinero, ¿no?, que tú tengas, que hayas guardado, que no sea para su uso inmediato, entonces debe ser ahorrado, debe ser guardado, depositado o invertido. Y a este dinero se le llama capital. Esto significa que tú puedes hacer diferentes tipos de inversiones. Aquí en la parábola de los talentos, en Mateo capítulo 25, vemos cómo Jesús apoya o respalda esta idea de que alguien teniendo dinero extra lo pueda invertir y pueda obtener ganancias. Así que vamos a seguir leyendo el texto de esta parábola. Mateo 25, versículo 15, dice: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Esto es interesante y es digno de notar. A cada uno conforme a su capacidad. Repitan conmigo: yo soy capaz. Ahora, hay gente más capaz que nosotros, pero todos tenemos capacidad. ¿Están ahí o no? Entonces, a cada uno de nosotros se nos confía algo. Tenemos la capacidad para manejar algo. Tú y yo deberíamos de tener la capacidad para manejar dinero. No necesariamente mucho dinero, pero sí cierta cantidad de dinero. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego este señor, este amo, se fue lejos. Ahora, cuando Dios te quiere bendecir a ti financieramente, Él nunca va a poner en tus manos algo que está más allá de tu capacidad. Él no cree en eso. Él sabe lo que cada uno de nosotros puede manejar. Entonces, estamos hablando de un depósito o confiarte algo de tal manera que no te desestabilice ni produzca desbalance en tu vida. Hay algunas personas que no están listas para manejar mucho dinero. Hay algunos que son susceptibles al engaño de las riquezas. Esas personas no saben tratar adecuadamente con el dinero. Por eso Dios no les confía mucho, porque al final terminan cayendo en codicia. Y mucho dinero en sus manos va a causar su ruina. He escuchado caso tras caso de personas que no tenían una administración desarrollada ni un carácter desarrollado que confiaba en Dios. Y finalmente el dinero, el engaño de las riquezas, terminó corrompiéndolos. Así que Dios nos bendice a nosotros proporcionalmente a nuestra capacidad para manejar recursos. Por eso Dios nunca va a confiarte algo que tú no puedas manejar. Todo lo que Él deposita en nuestras manos debe ser solamente para bendición. Mateo 25, sigamos leyendo el versículo 16 hasta el versículo 30. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el talento de su señor. Después de mucho tiempo vino aquel señor, el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. ¿Saben ustedes que cuando viene el tiempo de rendición de cuentas no debemos temer? Todo lo contrario, deberíamos pensar en términos de recompensas, no de reprensión, no de reproche. Bueno, arregló cuentas con ellos. El día de rendición de cuentas viene. Al final, en el tribunal de Cristo, cada uno de nosotros va a comparecer cara a cara delante del Señor, y Él te va a preguntar: ¿qué hiciste con el don o el talento que yo deposité en ti? ¿Cuántos quieren escuchar la frase: bien, buen siervo y fiel? Entonces hagamos nuestra parte. Bien. Bueno, dice aquí: llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Había producido una tremenda ganancia, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor, ¿qué cosa le dijo? Lo que nosotros esperamos que el Señor nos diga delante de la multitud de ángeles y de redimidos de todas las eras: bien, buen siervo y fiel. Y eso va a resonar como un eco por toda la eternidad. ¡Wow! La alabanza que viene de Dios y no de los hombres. ¡Qué maravilloso! Yo me voy a gozar como pastor de estas ovejitas tan lindas cuando les toque su turno y el Señor los recompense.
Cuando el Señor te recompensa, hermano, yo voy a estar saltando en un pie de gozo, así, voy a estar saltando. Qué tremendo. Bien, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Luego, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Vemos aquí una productividad del 100%, es decir, el que tenía 5 produjo 5, el que tenía 2 produjo 2. Versículo 23, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, la misma recompensa a ambos, porque ambos tenían diferente capacidad. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es decir, el que recibió 5 y el que recibió 2, ambos recibieron según su capacidad, y la Biblia dice que era poco. Porque Dios evalúa tu fidelidad con poco, para que vayas creciendo y manejes más. Si tú no eres fiel en lo poco, olvídalo. Dios recompensa la fidelidad. Versículo 24, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, y miren aquí, cuando nosotros tenemos un concepto equivocado acerca de Dios y no conocemos a Dios según la Biblia, ¿cuántos saben que Dios es todo lo que la Biblia dice que Él es y hará todo lo que la Biblia dice que Él hará? Amén. Pero hay gente que no conoce al Dios verdadero según la palabra, sino según sus propios pensamientos o según la tradición o ideas religiosas. Y ese hombre tenía un concepto completamente equivocado de nuestro Padre, del Señor. Dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. Él no es duro. Él es tierno, Él es gentil, es bueno, es generoso, es dulce. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Un ratito, ¿quién estableció la ley de la siembra y la cosecha? Así es. Por lo cual dice: tuve miedo. Y ahí está, ¿no? No estaba en fe, estaba en temor. Si tú quieres agradar a Dios, hermano, si quieres pensar claramente, tienes que estar en modo fe. Si estás en línea con la palabra, estás en modo fe, porque la palabra te trae la fe. Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Esto no le agradó al Señor, porque el Señor no quiere que le devolvamos lo que Él invirtió en nosotros en su estado primitivo u original. Él quiere que se lo devolvamos desarrollado, incrementado, multiplicado. Respondiendo su Señor, ¿qué cosa le dijo? Siervo malo y negligente. Sabías que sí, y él le dijo: por lo menos, aunque tu pensamiento era equivocado, has debido ser consecuente con aquello que tú creías. Y ni siquiera eso. Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Versículo 27, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Está hablando de una inversión. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Repitan conmigo: inversión. Vemos acá claramente una lección sobre la inversión de capital. Y al final, como este hombre no fue fiel, él perdió lo que tenía. Quítenle pues el talento y déselo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene ¿qué? ¿Talentos? ¿Al que tiene dinero? No, al que tiene fidelidad. ¿Tienes fidelidad? Al que tiene fidelidad le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil échenle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, no hay un buen final para los infieles. Claramente vemos aquí que el Señor apoya totalmente la idea de que la gente deba rendir cuentas con respecto al dinero, y también Dios quiere que nosotros seamos productivos con respecto al manejo de nuestros recursos financieros. Entonces, esto es importante, que quede muy claro para ustedes, es que Dios demanda de nosotros rendición de cuentas y productividad con respecto a lo que Él ha puesto o depositado en nuestras manos. Así que Dios nos da a cada uno de nosotros los recursos según nuestra capacidad, y por supuesto es correcto que hagamos algo con lo que tenemos en nuestras manos. Tenemos que empezar a poner fidelidad en ello. Entonces el reino de Dios, como sabemos, es un reino de productividad. Como estamos viendo, es un reino de incremento, es un reino de multiplicación. No podemos devolver las cosas en su estado original porque eso no agrada a Dios. Así que cuando Dios nos pide en el tiempo de rendición de cuentas, ¿no?, que rindamos cuentas, Él no es injusto. Él no es injusto al pedir o demandar fruto de alguien que es capaz de producirlo. Repiten conmigo: yo soy capaz. Soy responsable. Me van a pedir cuentas.
Ahora, se supone que estamos puestos para llevar mucho fruto, que nuestro fruto abunde para gloria del Padre. De eso se trata la vida cristiana. Entonces, aquel siervo, el tercero de esta lista, que fue el que recibió solamente un talento, él era completamente capaz de generar utilidades o ganancias, pero no lo hizo. Y eso nos dice a nosotros que en este mundo hay gente que no usa sabiamente aquello que posee o que fue depositado en sus manos, pero aún así no pueden escapar del día de rendición de cuentas. Y ahí vendrá la reprensión o vendrá la recompensa. ¿Quién escoge esto? Dígame, ¿quién lo escoge? Nosotros escogemos. Gloria a Dios. Ahora, vamos a hablar acerca del dinero. Sí, el dinero es un recurso material y todo lo que quieran decir, pero el dinero es también un símbolo de las cosas espirituales. Es decir, la manera en que tú y yo manejamos el dinero es un indicador de nuestra condición o estado espiritual. Si no pueden decir amén, digan ouch, pero es la pura verdad. Ahora, la palabra sí nos confronta en amor para que seamos mejores. ¿Cuántos de ustedes quieren ser más como Cristo? Bueno, si tú eres una persona que vive endeudada y no paga el dinero que le han prestado, la Biblia dice que tú estás en una pésima condición, no económica, sino espiritual. Si no pueden decir amén, digan ouch, pero es la pura verdad. Miren lo que dice el Salmo 37, versículo 21. El impío, ¿quién? ¿Quién? El impío. ¿Qué es lo que hace el impío? Toma prestado, pide prestado. Hay gente que es rápida para pedir prestado, pero lenta para devolver. Normalmente lo hacen en la carne. Normalmente lo hacen sin saber si tienen la capacidad o no para devolverte. Yo he aprendido a ponerle freno a esas personas y traerlas a la realidad. Si una persona no es fiel en sus diezmos y ofrendas, no le voy a prestar ningún centavo. Porque si está robándole a Dios y se está siendo infiel con respecto al dueño de todas las cosas, no sabe manejar el dinero. Entonces, ¿qué es lo que hace el impío? Acá tenemos un comportamiento descrito. La Biblia describe el comportamiento, en este caso, del impío. ¿Cómo procede el impío? El impío pide prestado y no devuelve, no paga. ¿Y qué con respecto a esta otra persona? Más el justo, ¿más quién? ¿Quién? El justo. ¿El justo qué es lo que hace? Tiene misericordia y da. El justo es generoso. Entonces acá tenemos un contraste entre una persona impía y una persona justa. Uno está en modo pedir prestado y no devolver, y el otro está en modo dar y no reclamar, porque da con la mano abierta, con liberalidad. No, y en cada caso hay algo diferente ocurriendo en su corazón. Es decir, el dinero es un símbolo de las cosas espirituales. Ahora, Jesús mismo hizo una conexión semejante en Lucas, el capítulo 16, en el versículo 11, pues si en las riquezas injustas o mundanas, esto es en lo terrenal, en lo temporal, en lo práctico, puede ser el dinero ajeno, ¿no? Si no fueron fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Entonces, si tú no eres capaz de manejar bien el dinero, que es algo común, que es algo natural, es algo práctico, es algo mundano, ¿no? Si tú no eres fiel en eso, entonces, ¿tú crees que Dios te va a confiar a ti las cosas espirituales? No, olvídalo. Entonces, si no somos fieles en manejar esto, que es algo básico, ¿no? Entonces tampoco vamos a poder manejar el ministerio o las cosas que Dios quiere hacer en vida de otras personas, porque para poder manejar o ministrar las cosas espirituales necesitamos una condición espiritual superior, diferente. Entonces, la indicación es muy clara. Si ustedes quieren llegar lejos con Dios, ¿no? ¿Cuántos de ustedes quieren ser usados poderosamente por Dios? Entonces aprendamos primero a ser sabios y no necios ni insensatos con respecto al manejo del dinero. No seamos insensatos al respecto. Entonces, a Dios le importa cómo tú y yo manejamos nuestros recursos, porque empezamos mostrando o evidenciando nuestra fidelidad en las cosas temporales. Así que tenemos que aprender a desarrollar y a invertir cierto capital para poder también operar en este sistema financiero de Dios. Ahora, una de las cosas que tenemos que aprender, y es una buena lección, es de que
Tenemos que aprender a controlar el dinero y no dejar que el dinero nos controle a nosotros. Nosotros servimos al Dios de todas las riquezas, pero no servimos a Mamón. Nuestra lealtad es a Dios, no a Mamón. Mamón es la riqueza personificada. Entonces, cuando el dinero te controla, tú puedes convertirte en un comprador impulsivo. Es decir, estás caminando en una tienda, hay un montón de cosas que te gustan y tu carne te comienza a jalar, ¿no? Y las cosas que están ahí te comienzan a hacer ojitos y comienzan a llamarte, ¿no? Y terminas gastando de más, ¿no? Cuando tú podrías decirle que no. Cuando las cosas, los productos te gritan, cómprame, 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 ¿no? Entonces, si tú no tienes ese espíritu de dominio propio activo en tu vida y funcionando, vas a gastar más dinero del que ganas. Y eso te coloca a ti en déficit financiero. Estás en rojo. Eso no significa que vas a terminar en Infocorp. Podrías. Pero si estás viviendo así en rojo, tienes que hacer algún cambio fundamental. Probablemente si tú eres un comprador compulsivo, ¿no? Es una indicación de que estas empresas están contratando pues, empresas de marketing que están funcionando muy bien y han capturado tu atención. Están haciendo un buen trabajo, ¿no? Entonces tú te has convertido en una víctima del sistema consumista, consumidor, ¿no? Pisaste el palito, caíste en la trampa y estás en rojo. Ahora, Dios no se opone a que nosotros tengamos cosas, ya lo he dicho una y otra vez. Dios se opone a que las cosas nos tengan a nosotros y también se opone a que nosotros nos sobregiremos. Por eso, hermano, si tú no tienes el efectivo o no tienes la cantidad de dinero depositada para comprar algo, puedes terminar cayendo en deudas. Y ahí es donde viene el plástico llamado tarjeta de crédito, ¿no? Y muchos abusan de crédito. Está el uso y está el abuso. Hay personas que todo el tiempo compran todo con su tarjeta de crédito. Y es mucho mejor comprar con tu tarjeta de débito porque estás usando tu dinero y no estás usando el dinero del banco. A menos que tú siempre a fin de mes pagues lo que tienes que pagar, es decir, el 100%, porque si no, hermano, los intereses te van a corretear y te va a salir más caro. ¿Estás enriqueciéndote? No, estás enriqueciendo al banco. Tú estás empobreciendo. Ahora, ¿cuántos de ustedes se llaman discípulos de Cristo? ¿Quieren que Cristo sea formado en ustedes? Entonces tú debes ser capaz de tomar tu cruz y seguirlo. Y eso de llevar tu cruz significa que tú tienes que crucificar una serie de deseos, ¿no? Y de comprar cosas que no puedes comprar ahora, de sobregirarte y entrar en deuda, ¿no? Y abusar de crédito. O sea, la Biblia dice que todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo. No es hermoso antes de tiempo. Una fruta verde, si la arrancas ahí, no te la puedes comer, pues está verde, ¿no? Entonces, muchas veces financieramente estamos verdes en ciertas cosas como para poder comprarlas. Entonces, Dios no quiere que nosotros seamos poseídos por el dinero de tener cosas. No se trata de eso. Sí, Él quiere que tengamos cosas buenas, pero de la manera correcta, en justicia, no forzada, no prematura, ni tampoco a expensas de los recursos que nosotros tenemos en el presente. Entonces, Dios quiere que esto fluya donde haya bendición. Ahora, la Biblia nos enseña, entonces, que podemos manejar el dinero extra que tenemos a través de depósitos o a través de almacenes. Miren, en el Antiguo Testamento, en el último libro del Pentateuco, que es el quinto libro de la ley o de la Torá, allí aparece en los primeros 14 versículos de Deuteronomio 28, aparece una perfecta y completa descripción con lujo de detalles de la bendición de Abraham que nos pertenece a nosotros que estamos en Cristo. Gloria a Dios, somos herederos de la bendición, de la promesa. Y bueno, allí en ese pasaje, en esos 14 primeros versículos de la descripción de la bendición de Abraham, se habla de 3 diferentes almacenes o depósitos. Y cada uno de nosotros necesita los 3. Así que vamos a ir al primero, Deuteronomio capítulo 28, el versículo 5. Acá vemos que se desata una serie de bendiciones en diferentes áreas de nuestra vida. Bendición, 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 bendición. Y todo empieza con el oír. Si tú, acontecerá, dice en el versículo 1, que si tú oyes atentamente la voz del Señor tu Dios y pones por obra todos sus mandamientos, entonces el Señor te va a exaltar y el Señor va a hacer que te posiciones para que recibas la bendición de Abraham. Pero es por el oír. ¿Cuántos saben que por la fe somos hijos de Abraham? Por la fe somos bendecidos con el creyente de Abraham. Y si estamos en Cristo, somos simiente de Abraham, somos herederos de la promesa. Pero hay que oír, es por fe. Es por el oír con fe.
es por el oír de fe. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Acá encontramos una bendición de Dios clara, puntual, sobre tu almacén de uso inminente o inmediato. Lo que tú tienes. Ahora, si es que hablamos de comida, ¿no? Lo que tú tienes en tu refrigerador, en tus reposteros, en tu despensa, ¿no? Lo que tú tienes ahí para las siguientes comidas. Y acá no se está refiriendo a todo aquello que tú tienes almacenado o guardado para más adelante. No, acá se está refiriendo de tu consumo inmediato, ¿no? Y Dios ha prometido enviar su bendición sobre tu almacén de uso inmediato. Como estamos viendo acá, se está refiriendo a una porción que no está asignada a un consumo a largo plazo, sino a corto plazo para su uso inmediato o inminente. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Al dinero que tienes en tu billetera. O seguramente en el cajón de tu mesa de noche tienes algunos billetes allí, que no es un buen sitio para guardarlos. Ese es el primer almacén. Uso inmediato, corto plazo. ¿Me están siguiendo? Una segunda palabra que es diferente en el hebreo es Deuteronomio 28:8. Está hablando del segundo tipo de almacenes o graneros, se pueden llamar acá almacenes. El Señor te enviará su bendición sobre tus graneros. Un granero, ya saben, es un depósito de granos y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Está hablando del trabajo. Y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Esta palabra, que es diferente que la anterior en el versículo 5, se vuelve a repetir en Proverbios, el capítulo 3, los versículos 9 y 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y esto nos está hablando de una provisión a largo plazo. Así que lo que está en tu canasta, lo que está en tu refrigeradora, en tu verdulero o reposteros es para tu uso inmediato o de corto plazo. Y lo que está en tus graneros es para tu uso a largo plazo. En este caso, trasladándolo al dinero, ¿no? Se puede referir a tus cuentas de ahorros o al dinero que tienes depositado. Inversiones. Pero existe también en este capítulo una tercera palabra que es diferente y que se refiere a un uso diferente. El versículo 12 de Deuteronomio 28. Estamos hablando de la bendición de Abraham sobre diferentes áreas de nuestra vida. Te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo. ¡Wow! ¿Alguna vez se han puesto a pensar en las riquezas que hay en el cielo? Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Es cierto, ¿no? Nosotros podemos ser generosos y bendecir a otras personas y dar, ¿no? Pero también podemos prestar. Porque ¿cuántos saben que hacer un préstamo, ¿no? Es también una inversión? Hay gente prestamista y es completamente correcto si es que la tasa de interés es justa y es correcta, ¿no? Ahora, Dios nos está diciendo que no necesariamente tienes que trabajar de prestamista. Lo que está diciendo es que vas a estar en una posición en la cual no estás alargando la mano para pedir, dame, dame. Sino todo lo contrario, tú tienes extra y tienes tanto que puedes prestar y puedes invertir. ¿Están ahí o no? Bien, ahora, acá se está hablando de un cuadro completamente diferente. Esta es una imagen de un uso que lo voy a llamar interdimensional, porque se está hablando de un tesoro que se encuentra en el cielo. Y eso de tesoros en el cielo también se vuelve a repetir en el Nuevo Testamento. Es un concepto neotestamentario que aparece en los evangelios. ¿Y por qué lo llamo interdimensional? Porque va más allá de lo terrenal o de lo terrestre, porque involucra algo celestial, una dimensión superior a la terrenal. Entonces, si juntamos los tres tipos de almacenes o depósitos que tienen tres diferentes usos, ahí en Deuteronomio 28, tenemos aquí en primer lugar aquel que es para su uso inminente o inmediato. Bien. Luego podemos hablar también acerca del uso para inversión. Y lo tercero, que es un uso interdimensional. Esto significa ya algo muchísimo mayor y a mayor escala. Ahora, cuando leemos el Sermón del Monte, Jesús nos enseña a tener una perspectiva correcta con respecto al dinero, que no pensemos mal con respecto al dinero, que nuestra lealtad tiene que ser a Dios. Y Él nos dijo que no nos hagamos, en primer lugar, tesoros en la tierra.
Más bien dijo que nos hagamos tesoros en el cielo. Eso significa, hermano, que cada uno de nosotros puede tener un almacén o un depósito, o por así decirlo, una cuenta en el banco celestial, en el cielo. Y ese es el mejor de todos los bancos. Y ese es el mejor interés que te puede ser pagado. Ahora, vamos a ver un par de ejemplos en el Nuevo Testamento acerca de personas que tuvieron una cuenta celestial. Y cómo ellos pudieron hacer un, entre comillas, retiro de esta cuenta y recibieron una tremenda bendición. Vamos a Hechos, el capítulo 9, versículo 36 al 40. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, en arameo, y traducido quiere decir Dorcas, que es un nombre griego. Esta mujer, esta chica, no sabemos su edad, abundaba en buenas obras y en limosnas. ¿Qué hacía? ¿Cuántos saben que esta mujer era generosa? Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Y después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Y levantándose entonces Pedro, versículo 39, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Sacando a todos, se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Bien, podemos recoger de esta historia que Tabita era dadora, era muy generosa. Y obviamente tú no puedes ser un dador ni tampoco puedes ser generoso si no tienes recursos. Así que ella tenía recursos, tenía todas las cosas en abundancia para disfrutarlas y para compartirlas con otros. Así que esta mujer no era codiciosa, era todo lo opuesto, era generosa. Y abundaba, dice aquí la Escritura, en buenas obras y en limosnas. Aparte de esto, ella ministraba a las viudas de la iglesia, confeccionándoles túnicas y vestidos para todas ellas, y definitivamente no les cobraba ni un centavo, las bendecía, ¿no? Sin embargo, la historia también nos cuenta un aspecto negativo. Esta mujer murió prematuramente, eso significa murió antes de su tiempo. ¿Y cómo murió? No, una enfermedad la mató. ¿Y cuántos saben que la enfermedad mata a mucha gente hoy día? Y esa nunca es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es longevidad. La voluntad de Dios es que Él pueda completar tus días, saciarte de bendición, de bienestar y todo eso. No todo lo que ocurre en esta tierra es la voluntad de Dios. Bien. Ahora, las viudas estaban felices, ¿no? No, estaban llorando. La gente de la iglesia se dolió grandemente porque esta mujer era un canal de bendición. Y personas así debería haber más en las iglesias locales, ¿no? No deberían de morirse. Pero bueno, ya que Pedro estaba en la vecindad, lo llamaron para ir donde estaba el cuerpo. Entró en la sala donde estaba el cuerpo y Pedro mandó que todos saliesen de la sala y oró. Y él estaba orando y estaba buscando la luz verde en su espíritu para resucitarla. Y eso fue lo que hizo. Como ya hemos leído que le habló, ¿no? Y Dios la resucitó. Entonces, vemos cómo Dios utilizó a Pedro para corregir una circunstancia en la vida de Dorcas que no fue la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios así? Para corregir aquello que no está en línea con la voluntad de Dios en la vida de otras personas. Así las podemos servir. Sea una enfermedad, sea un muerto resucitado, sea lo que sea. Ahora, cuando leemos toda la evidencia que podemos reunir aquí en ese pasaje, podemos decir con toda confianza que esta mujer fue resucitada de los muertos porque ella tenía una cuenta en el cielo, tenía tesoros en su almacén celestial. Y qué maravilloso. Este es el primer episodio que podemos leer. Un segundo episodio aparece ya en el siguiente capítulo de Hechos. Tiene que ver con la historia de Cornelio, que fue un centurión romano. Hechos 10, del 1 al 6. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Miren ustedes cómo la Biblia lo describe. ¿Cómo era este hombre? Era piadoso. ¿Qué más? Era temeroso de Dios. No solamente él, con toda su casa. ¿Y qué más hacía él? Él daba muchas limosnas al pueblo y oraba
a Dios siempre, al Dios de los hebreos, a Elohim. Versículo 3, vio claramente en una visión como la hora novena del día, a las 3 de la tarde, que era la hora de la oración. Si ustedes leen en el libro de Daniel, Daniel oraba a esa hora, en la tarde, a las 3 de la tarde. Un ángel de Dios entró donde él estaba y le decía, ¡Cornelio! O sea, un desconocido lo llama por su nombre. Y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, un ángel es un mensajero. Y él está relatando lo que ha oído en el cielo. Está capturando la perspectiva del cielo y la está comunicando en la tierra. Eso es lo que hace un ángel, un mensajero celestial. Cornelio, ¿no? Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y esa persona ni siquiera era salva. Envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón. ¿Qué Simón es? Pedro o Cefas. ¿Se han dado cuenta que el ángel no le predicó el evangelio? Porque en la era o dispensación de la iglesia los ángeles no han sido comisionados. Tú y yo hemos sido comisionados. Se nos ha encomendado la gran comisión. Así que tú y yo somos grandes comisionados. Pero los ángeles no van a predicar el evangelio hasta, en Apocalipsis capítulo 14, ¿no? La segunda mitad, que es la gran tribulación. Bien, entonces haz venir a Simón, o sea, el ángel guía al perdido hacia el predicador. El que tiene por sobrenombre Pedro, posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Nosotros hemos ido un par de veces ahí a Jope, hemos conocido la casa de Simón, ¿no? Y él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces, aquí tenemos a un personaje que es Cornelio, que era un gentil, que no conocía a Cristo, pero él había abrazado el judaísmo y él había dejado todos los dioses y todos los ídolos del paganismo romano y se había convertido al Dios verdadero, que era el Dios de Israel. Así que un día, a eso de las 3 de la tarde, la hora de la oración, este ángel se le aparece y le dice que sus oraciones y limosnas habían ascendido al cielo y que Dios estaba completamente consciente de lo que este hombre hacía. No había nacido de nuevo, pero era temeroso de Dios y lo hacía de todo corazón. ¿Cuántos saben que él era generoso y no codicioso? Y Dios mira el corazón de las personas. Y este tipo de cosas le dio a Cornelio un tesoro en el cielo. No me digan que no, si Dios mismo lo reconoció y envió un ángel. Aunque ni siquiera él sabía que lo tenía. Pero como dije, era generoso de corazón y Dios reconoció esto y lo recompensó. Y lo guió a alguien que le predicó el evangelio de Cristo. Finalmente, él y toda su casa nacieron de nuevo y fueron bautizados en el Espíritu Santo. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque de acuerdo con Dios, él tenía un tesoro almacenado en el cielo, tenía un almacén interdenominacional, o interdimensional. Entonces, aprendamos la lección. Tú y yo podemos tener depósitos en los 3 diferentes tipos de almacenes. ¿Cuántos de ustedes tienen comida para hoy día en casa? Seguramente que sí. Tienen algo guardado, ¿no? O tienen algo para poder cocinar, ¿correcto? Quizás tengan también para mañana o para el martes, pero quizás tengan que hacer compras. Pueden comprar para toda la semana o para la quincena, depende, ¿no? Muy bien. Pero también podemos guardar en un segundo tipo de almacén. Hay cosas que son no perecibles y podemos guardarlas. Tienen que mirar la fecha de vencimiento, 2027, 2028, no hay problema. Yo tengo varias cosas así almacenadas en mi casa con ese tipo de fechas de vencimiento, porque es para uso a largo plazo. Pero también podemos utilizar, y esto no es por vista, es por la fe y es por nuestra generosidad, ¿no? Hacer uso de nuestros recursos en el cielo, porque hay una cuenta que tenemos en el cielo. Y la pregunta es, ¿dónde estás guardando más? ¿Dónde estás depositando más? Entonces, así como tienes acceso a lo inmediato y a lo de largo plazo, también puedes tener acceso a lo interdimensional, porque eso se hace por fe. Entonces, sea lo que tienes en tu canasta, en tu casa, o sea lo que tú tengas en tus graneros o en tus cuentas de ahorros, tus inversiones, ¿no? Está el favor de Dios, porque a través de los años, mediante tu generosidad, has hecho de manera consistente depósitos en los cielos. Cuando el Señor te ha hablado para darle dinero a alguien y tú has obedecido, el cash en el cielo se actualiza. Interesante. Ahora,
Jesús en su ministerio fue capaz de convertir el agua en vino y hacer que los panes y los peces se multipliquen en 2 ocasiones frente a multitudes, basado enteramente en los tesoros en el cielo. Entonces, cuando tú practicas la generosidad, comienzas a aplicar el principio del almacén celestial, ese almacén interdimensional. Entonces, ¿cuál es la mejor inversión? Porque estamos hablando acá del cuarto recurso primario, ¿no? ¿Cómo se llama? Inversión, ¿no? ¿Cuál es la mejor inversión que tú y yo podemos hacer? Es financiar la predicación del Evangelio de Jesucristo. Ahora, el enemigo no quiere que la iglesia tenga dinero. No quiere que ustedes tengan dinero. Porque él es el ladrón y es el mentiroso. Y él es el homicida. El enemigo despierta la codicia en sus hijos. Y a través de lo que Proverbios llama las riquezas apresuradas, o aquellas que se obtienen rápidamente, mantiene a las personas cautivas a través del amor al dinero. O sea, definitivamente el diablo quiere que el dinero de este mundo, los recursos de este mundo estén en las manos equivocadas, en sus hijos, para que nunca sea utilizado para el reino de Dios. Y es cierto, hay muchísima gente codiciosa en este mundo y ninguna de esas personas financia la predicación del Evangelio, solamente lo usan para sus motivos egoístas. Y Jesús dijo en el Evangelio de Marcos que aquellos que ponen su confianza en las riquezas nunca entrarán en el reino de Dios. Esa historia es cierta, es verdadera. Hay varias personas en diferentes lugares que tuvieron la meta, se pusieron la meta de ganar $1 millón y trabajaron duro. Y cuando alcanzaron la meta del millón, no se quedaron ahí, se fueron por un segundo millón. Y luego así sucesivamente. Eso significa que para ellos nunca es suficiente. Porque hay cosas que no se pueden saciar. El Seol y el Abadón no se pueden saciar. El infierno sigue recibiendo gente triste. Pero igual la codicia de ciertas personas no se puede saciar. Y eso es lo que ocurre cuando tú no pones a Dios en primer lugar. O sea, ninguna cantidad de dinero será suficiente para poder saciar tu codicia y hacerte sentir seguro, porque no existe seguridad en las riquezas. Esa seguridad solamente está en Dios. Entonces, ahora, cuando hablamos de la codicia, esto no es algo exclusivo de los que tienen mucho dinero. Hay muchísima gente en este planeta que vive en extrema pobreza. Sin embargo, a pesar de no tener dinero, viven obsesionadas por el dinero. Viven controladas por el dinero y hacen del dinero su primera búsqueda. Entonces, la codicia no es un problema exclusivo de la gente rica, porque hay mucha gente pobre que envidia a aquellos que han obtenido riquezas a través de su trabajo, sabiduría, productos y capital. En vez de ponerse a envidiar a los demás o de desear lo que los demás tienen, deberían de ponerse a trabajar y a buscar sabiduría de lo alto y salir adelante, porque pueden salir adelante porque la palabra de Dios nos da los principios para que podamos salir adelante. Por eso es importante que si tenemos dinero, no vivamos controlados por él. Ahora, en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, y en las epístolas en el Nuevo Testamento, tenemos una tremenda coincidencia con respecto a que nosotros no hagamos del dinero nuestra primera búsqueda. Por ejemplo, en 1 Timoteo, el capítulo 6, versículos 6 al 11, se nos dice claramente, porque gran ganancia, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Entonces es importante que tú y yo aprendamos a aplicar el principio del contentamiento, sobre todo en el área financiera. Porque si tú estás contento, tienes bienestar y tienes paz. Así no tengas mucho dinero. ¿Por qué? Porque tú y yo deberíamos de vivir agradecidos a Dios por lo que tenemos ahora. Eso significa que tú te encuentras viviendo en un continuo estado de gratitud. Es un continuo estado de reconocimiento y apreciación de todo lo que Dios te ha dado. En vez de enfocarte en lo que no tienes y desearlo y amargarte y envidiar, tú estás en la apreciación de lo que sí tienes y lo usas al máximo con gratitud a Dios. ¿Están ahí o no? Versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Entonces, ¿qué significa eso? Tú empiezas aprendiendo a contentarte si tus necesidades básicas han sido suplidas.
Empiezas allí y luego creces. O sea, ese contentamiento no es que ya, no es conformismo. Así que empecé aquí en un bajo nivel y me conformo. No, 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 no. O sea, Dios nos habla de que nos da a nosotros la capacidad para generar riquezas. No para quedarnos en poco o en pobreza. Miren, la verdadera prosperidad no está definida por la cantidad de dinero que nosotros tenemos. ¿Se acuerdan de José? En Egipto era esclavo, ¿no? Pero Génesis 39 llama a José próspero cuando ni siquiera era dueño de su propia libertad. Pero José definitivamente aprendió el principio del contentamiento antes que la Biblia lo llamase próspero. Por eso, ¿qué cosa es la prosperidad en realidad? ¿Cómo empieza? La prosperidad es una actitud saludable. Ahora, volviendo a 1 Timoteo 6, ¿no? El versículo 9 dice que los que quieren enriquecerse, es decir, los que buscan en primer lugar a Dios, las riquezas o el dinero y no a Dios, caen. Ellos están pensando, no, si yo busco el dinero primero, voy a ascender en la sociedad. Olvídalo, estás contra el tráfico. Estás chocando con el principio que dice que busques primeramente el reino de Dios y su justicia. Estás chocando con las palabras de Jesús. Los que quieren enriquecerse caen, no se levantan, caen en tentación, o sea, fueron tentados por el diablo con la codicia. Y no solamente con la tentación, caen en lazo. La Biblia dice que el temor al hombre pondrá lazo, ¿no? Caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden. O sea, miren el sentido, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Hunden a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males no es el dinero, sino es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron. O sea, caer, hundirse, extraviarse, ¿no? De la fe. Y al final ellos mismos se traspasan de muchos dolores. Eso es lo que no se debe hacer. ¿Y qué cosa es lo que sí debemos hacer? Versículo 11. Mas tú, hombre de Dios, tú, mujer de Dios, huye de la codicia, huye de esa destrucción, huye del naufragio de tu fe. Y busca, sigue la justicia, hacer las cosas con rectitud. La piedad, el temor a Dios, la devoción a Dios, la adoración a Él. La fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces, la Biblia es muy clara con respecto a lo que debemos buscar en primer lugar, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre ahí? Aplicamos lo que dice Mateo 6:33, ¿no? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás te será quitado, no, te será añadido. Bien, eso es en las epístolas. Ahora vamos a Proverbios, que nos enseña en línea con esto, el capítulo 8, versículos del 8 al 11. Justas, aquí está la sabiduría hablando, justas son todas las razones de mi boca, y no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Versículo 10. Reciban mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor, ya que hay una comparación expresada, mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Entonces, pongamos la sabiduría en primer lugar, busquemos ante todo sabiduría, adquiramos inteligencia, apliquemos nuestro corazón a la enseñanza y eso nos va a conducir a nosotros a la generación del recurso secundario que es el dinero. Ahora, si nosotros hacemos las cosas en justicia y en sabiduría, este sistema financiero de Dios posee un sistema de protección para que no caigamos en esa codicia, como hemos leído, que destruye a muchos. Ahora, ¿cuál es la conclusión comparando ambos pasajes? La sabiduría bendice, la codicia destruye. Dios te bendice, el diablo te destruye. Tú escoges. Vino a robar, hurtar, matar, destruir. Entonces, a través de la sabiduría que tú adquieres una verdadera y no aparente prosperidad en la cual tendrás todo lo que tú necesitas cuando lo necesitas. Eso significa que la sabiduría de Dios te va a dar a ti el favor que tú necesitas cuando tú no tienes el dinero para pagar algo. Por ejemplo, ya hemos visto anteriormente Jesús no era pobre. Cuando Él necesitó ese pollino de asno o ese burrito para entrar, esa entrada triunfal en Jerusalén, ¿para qué comprarlo? Él lo pidió prestado, lo usó una vez y lo devolvió.
Cuando él necesitó el aposento alto para la última cena o la última Pascua y la primera cena del Señor, ¿para qué comprarlo? Si él lo iba a usar una vez. Bueno, después los apóstoles ya lo siguieron utilizando. Pero bueno, la verdadera prosperidad es para que tú y yo seamos generosos, no codiciosos. ¿Cuántos saben que Jesús dijo que más bienaventurada cosa es dar que recibir? O sea, no hay mayor gozo que poder bendecir a otros que se encuentran en necesidad. Y eso incluye el saludo pentecostal. ¿Saben lo que es el saludo pentecostal? Le das la mano a alguien. ¡Oh, sorpresa! Había un billete allí. Es decir, poner dinero en las manos de otros. Ok. Una billetera vacía no puede hacer eso. Yo te lo digo, no es la voluntad de Dios que camines con tu billetera vacía. No, que si me roban un ratito. No es que si te roban. Si Dios te habla para que bendigas a alguien, tú no puedes dar lo que no tienes. O sea, ¿por qué se enfocan en el aspecto negativo de la vida? ¿No? O sea, aprendamos, ¿de verdad quieren ser más como Cristo? ¿Y qué fue lo que dijo él? Más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? Entonces, ¿quieren aprender a ser dadores? O sea, ¿quieren hacer depósitos en su cuenta celestial, en su almacén interdimensional? ¿Quieren o no? Entonces, aprendamos a ser generosos. A lo largo de mi caminar con Cristo, y tengo mucho kilometraje en el Señor, 42 años, el Señor varias veces me ha hablado para que yo ponga dinero en las manos de alguien. Y me ha dicho la cantidad y he sido obediente. Entonces, el Señor te va a decir algunas veces que tú le des cierta cantidad de dinero a alguien y más te vale que obedezcas. Porque hacer esto delante de Dios es una de las mejores inversiones. Estamos hablando acerca del cuarto recurso primario que podemos invertir. Es capital, es dinero que tú tienes. No puede que lo tengas en la billetera, pero si el Señor te dice que lo des, tú lo puedes dar. Y la verdad es que hay mucho más gozo en el dar y bendecir que cuando alguien viene y te retribuye, ¿no? Por eso yo siempre tengo billetes de 100 soles en mi billetera. Y no me arrepiento, me gozo. ¿Por qué? El Señor da pan al que come y semilla. Él da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces yo tengo semilla. Y yo soy listo para ser utilizado por Dios. Y ese dinero que está allí es utilizado por Dios a través mío como capital para ser invertido en vidas que no me pueden pagar. Pero sin embargo, siempre va a ser, el Señor siempre va a causar que haya un retorno, ¿no? Ahora, otra vez, la motivación es muy importante, ¿no? Nosotros damos como Dios da. Nosotros no damos para recibir. Damos para bendecir. Sin embargo, si damos, como dice Lucas, ¿no? 6:38, si damos, se nos dará. El principio sigue aplicando. Entonces, si yo doy con un corazón recto de generosidad y doy con la motivación de bendecir, aún así estoy aplicando el principio de dar y recibir y el principio de sembrar y cosechar. Porque mientras la tierra permanezca, el día, la noche, ¿no? El frío, el calor, ¿no? Y la siembra y la cosecha van a permanecer. Así que el principio aplica. Bien, les voy a dar un cuadro de la persona que Dios quiere que tú llegues a ser. ¿Están ahí o no? Amén. ¿Más como Cristo? Amén. Bueno, ahí está. La sabiduría personificada lo dice en Proverbios 11. El versículo 24 y el versículo 25. Acá se describe a un grupo de personas. ¿Has escogido estar en este grupo? Hay quienes reparten o a quienes reparten, más se les da. Los tacaños acaban en la pobreza. El que es magnánimo o generoso prospera. El que sacia o ayuda a otros será saciado o será ayudado. Y en esto se cumple el dicho verdadero que dice que el que reparte se lleva la mejor parte. Por eso la obediencia en finanzas es muy importante porque te abre puertas a tremendas cosas. Nunca, nunca tengas temor de no tener dinero. O sea, si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, entonces... ¿Entienden o no? O sea, lo que quiero decir aquí es que Dios es tu fuente
Y como ya hemos dicho, o sea, Dios no te va a dar dinero directamente porque no tiene dinero en el cielo, todo el dinero está acá en la tierra, pero Él puede colocar en el corazón de alguien, darte cierta cantidad, ¿no? Ahora, lo mejor, si no quieren tener temor a la escasez, la mejor manera de no tener temor a la escasez es aprendiendo a ser dadores alegres. Y cuando Dios te indique que pongas el billete más grande que tienes en tu billetera en las manos de alguien más o en la canasta de las ofrendas, obedece y serás tremendamente bendecido. ¿Les puedo contar algo? Yo empecé dando aparte de mi diezmo y la ofrenda que doy cuando recibo mi quincena o lo que sea, yo he aprendido, y me acuerdo que alguien llegó a vivir, ¿no?, del 10% de lo que recibía y daba a la obra el 90%. Yo todavía no he llegado ahí, ¿no? Al final yo doy 10% y luego también 10% más, ¿ok? Entonces estoy en el 20%, pero los domingos, ¿no?, yo he percibido el desafío de Dios, el reto de Dios. Entonces dije, ya, Señor, todos los domingos voy a ofrendar 100 soles. Ya, pues 100 soles está bien. Pero adentro escucho el desafío del Señor, porque el Señor quiere que entremos en este juego, ¿no? Entonces, dame 150. Ya, está bien. Señor, toma 150, porque yo entiendo que yo no puedo dar más de lo que tú me das. Y el Señor me revuelca y me sorprende. ¡Wow! Gracias, Señor. ¿Y si das 200? Entonces empecé con 200. Hermanos, yo quiero decirles que si tú das con cucharita, el Señor te da con lampa. Y si tú das con lampa, el Señor te da con volquete, con camión, con tráiler. Entonces hay un principio aquí para que nosotros podamos entrar en la bendición de Dios. Y termino con esto. A través de esta serie tienes que llegar al punto en que estás plenamente convencido, completamente persuadido de que Dios te quiere bendecir financieramente. Pero hay ciertas cosas que debes empezar a hacer primero. Y los procesos que Él ha ordenado, como ya hemos visto, para que el dinero fluya, incluyen la conversión de esos 4 recursos. Hablamos del trabajo, hablamos de la sabiduría, hablamos acerca de productos y hablamos acerca del capital. Y hermano, Deuteronomio 8:18 se va a cumplir en tu vida si tú aplicas todo lo que has aprendido en esta serie. ¿Cuántos de ustedes quieren ser un canal de bendición? Entonces, seamos hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Que tengan una vida sobrenaturalmente bendecida y próspera en Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias te damos por el consejo de lo alto. Tú nos enseñas provechosamente. Tú nos enseñas a prosperar. De tal manera, Padre, que el dinero pase de las manos de los hijos del diablo a las manos de tus hijos para financiar tu obra, para que la palabra corra, sea glorificada, para que el reino sea extendido y para que tu iglesia, Señor, pueda también crecer más y más. Te agradecemos porque tú nos guías por sendas de justicia por amor de tu nombre. Aplicamos nuestro corazón y nuestro oído a la sabiduría. Gracias, Señor, porque a todos aquellos que oyen y ponen por obra, tú les das ideas, pensamientos más altos, estrategias, ideas para inversiones, emprendimientos. Y tú levantas grandes empresarios que financian más y más su obra, porque la cosecha de los últimos días requiere de mucho dinero. Gracias, Padre, lo creo. Y te damos la gloria por todo en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien aquí no ha recibido a Cristo, nada de esto va a funcionar a largo plazo si es que no tienes una relación personal con Dios. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si no nos arrepentimos, vamos a perecer. Él quiere que tengamos vida eterna. Y esa vida eterna está en su Hijo. Romanos nos dice que si nosotros confesamos el señorío de Jesucristo y creemos en su resurrección, seremos salvos. Así que voy a hacer una oración. Los que desean hacer esta oración de todo corazón, si aún no has recibido a Cristo, no has nacido de nuevo, hazla conmigo de todo corazón. Dios del cielo, reconozco que te necesito. Acudo a ti
reconozco que he pecado. Jesús, invoco tu nombre, me arrepiento, sé mi Señor. Creo que el Padre te resucitó para mi justificación. Gracias por el regalo de la vida eterna. Viviré para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.